Los saludo en este día, 8 de abril del año 2021, día jueves sacerdotal, en esta octava de Pascua. La liturgia en la primera lectura es tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 11 al 26. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo, asombrado, acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que veis aquí y que conocéis, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que lo que hicisteis lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús el Mesías, que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios vuestro hará surgir de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchadle todo lo que os diga, y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros para que os traiga la bendición, apartándonos a cada uno de vuestras maldades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 8. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para mirar por él? Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en él. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. En aquel tiempo los discípulos contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían conocido a Jesús en la fracción del pan. Estaban hablando estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué os turbáis y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo.
Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado, lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día que, como dice el Salmo 117, este es un día nuevo que ha hecho el Señor, que Él actúe en nuestras vidas, que sea su Espíritu Santo el que nos ilumine, que sea su Espíritu Santo el que hable a cada corazón, que sea el Espíritu Santo el que derribe cualquier muro que quiera el enemigo levantar ante nuestros oídos para no escuchar de esta manera la palabra de Dios. Que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esos muros se derriben y que podamos oír hoy su voz. En estas lecturas que estamos teniendo en este tiempo de la Pascua, que ha venido obviamente de manera continua desde el domingo de resurrección, y que seguimos teniendo alegría y gozo y regocijándonos en el Señor. La primera lectura, en la primera lectura nos están hablando como Pedro le está diciendo en los Hechos de los Apóstoles, le está diciendo a la gente que esa persona que a ese paralítico que recobró su vida, que recobró el movimiento de sus piernas, que esa persona no fue por obra de ellos, de los apóstoles, sino que claramente dice fue Dios a través de su Hijo Jesucristo quien ha hecho esta obra. No nos miren a nosotros, no somos nosotros los apóstoles los que hacemos eso, sino que es Dios a través de Jesucristo que lo restableció, que lo resucitó y que Él nos ha dado ese poder para que nosotros actuemos de esta manera. Por eso reitera que se arrepientan, por eso reitera que se conviertan, para que Dios mande tiempos buenos a las personas. Este es el camino correcto, el camino de Dios para nosotros poder entender que debemos dejar esa vida de pecado, esa vida de estar alejados de Dios, esa vida de tristeza, de soledad, porque recordemos que Cristo murió en la cruz por nosotros precisamente para eso, para dejar ese mundo de oscuridad, ese mundo de soledad, ese mundo de tristeza, ese mundo de dificultades, de tribulación. Y por eso es muy importante mirar cómo cuando Jesús resucitado se presenta ante sus apóstoles, entonces Él se presenta en medio de ellos y les dice: la paz con vosotros. Pero ellos estaban como sobresaltados y asustados porque ellos no creían en que su maestro hubiese resucitado. Ellos creían que era un espíritu. Pero Él les pregunta por qué están turbados, por qué suscitan dudas en su corazón. Miren que soy yo, y entonces les dice que lo toquen y que lo vean, que Él no es un espíritu, sino que es real, que es de carne y de hueso, y que porque los espíritus no tienen carne y hueso como lo están viendo en Él. Y les mostró sus manos y sus pies. Pero como ellos no acababan de creer porque estaban llenos de alegría y estaban asombrados, también les dijo, como que los sacó de esa situación y les dijo que les diera algo de comer. Y ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado y Él lo comió delante de ellos.
Ese primer saludo, la paz con vosotros, en ese momento sus discípulos no podían sentir esa paz porque estaban turbados, porque tenían dudas, como el mismo Señor les dice. Eso significa que a la paz se contrapone los miedos, los temores, las angustias, las emociones que nos hacen apartarnos de esa verdad de Dios. Jesús dice, cuando estén agobiados, cuando estén cansados, cuando estén tristes, deprimidos, vengan a mí y yo los descansaré. Y también dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Luego, aquí hay dos situaciones que nos está presentando el Evangelio que nos hacen perder esa paz. Es primero, ¿por qué se turban? Les dice Jesús, ¿por qué se turban? ¿Qué los inquieta a ustedes? ¿Cuáles son los miedos que ustedes tienen? Entonces, eso nos muestra a nosotros cómo Jesús está diciendo acá que los discípulos estaban turbados. ¿Y qué es eso de estar turbado? Turbado significa agitar, interrumpir un curso normal. Viene del latín turbare, que significa agitar, poner en desorden y alteración, perturbar. Este verbo de turbar se utiliza también con un prefijo que es dis, que significa separación múltiple, como por ejemplo disturbio, que es alteración de la paz. También se utiliza con un prefijo que es el prefijo per, que significa acción completa, por ejemplo para perturbar. Entonces, la falta de paz interior en nuestro corazón está dada cuando tenemos miedo, cuando tenemos angustia, cuando nos dejamos apartar de las cosas que Dios nos quiere dar a nosotros como persona. Gran parte de los problemas que tiene la humanidad, sobre todo los problemas de depresión, de angustia, de salud, es generado por esta situación de estrés, de angustia, pensemos en la pandemia que tenemos en este momento. ¿Cuántas familias en este momento están angustiadas, desesperadas por la situación que se está viviendo? Pero miremos que esa paz interior, que es la paz que debemos tener en nuestro corazón, entonces está alterada de alguna manera, está turbada, está distorsionada de la paz que Dios quiere darnos. Entonces, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos del 6 al 7, nos dice la palabra de Dios: no estén por nada afanados, ni ansiosos, ni preocupados, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con toda clase de oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, a nosotros siempre Dios nos dice: no se turben, no se angustien, no se inquieten por nada. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice Jesús: no se turben por nada. Dice: crean en Dios y crean en mí. Él dice: yo soy el que les doy la paz, yo les dejo mi paz, mi paz les doy. No la paz que les da el mundo. No se inquiete ni se acobarde su corazón, dice él. Por eso es que nosotros deberíamos, así como Jesús saludó en este momento a sus discípulos: la paz con ustedes, así también deberíamos nosotros saludar a todas las personas, porque es la paz de Dios la que debe perdurar, la que debe estar andando en el mundo, y no esa paz que nosotros muchas veces decimos de los hombres, que obviamente no es una paz interior. ¿Cómo podemos? En este caso, los apóstoles no tenían paz en su interior, porque estaban angustiados y porque tenían dudas. ¿Y cómo podemos nosotros, qué podemos aprender nosotros de esta palabra de Dios para poder sentir paz en nuestro interior, en nuestro corazón? Y en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, como se los dije hace un momento, está la respuesta. Cuando Jesús dice: no se inquieten. Al contrario, crean en Dios y crean en mí. Y sigue diciendo que Él se va a ir a preparar un lugar en la casa del Padre, y que cuando Él llegue allá nos va a ir a llevar para que nosotros estemos donde Él.
y dice, ustedes ya conocen el camino. Y Tomás le dice, no, nosotros no conocemos el camino. Y él les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cuál es el camino? El camino es nuestra vida, nuestro diario vivir. Entonces Él nos está diciendo, no se inquieten por nada. Por el contrario, entonces, crean en Dios y crean en mí. Cuando está refiriéndose a Dios, está hablando del Padre Celestial. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alcanzar esa paz? Creyendo en nuestro Padre Celestial, creyendo en su Hijo Jesucristo y creyendo en que el Espíritu Santo es el que nos revela, el que nos lleva, el que nos conduce por ese camino correcto y el que nos lleva a esa verdad que es que su palabra, para darnos ¿qué? Para darnos vida eterna. Entonces, ¿cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. En las Sagradas Escrituras y en la iglesia, porque nosotros solos no logramos esa paz. Necesitamos estar en comunión, necesitamos pertenecer a la iglesia, sentirnos, ayudarnos, apoyarnos unos a otros, orar uno a otros. En el Concilio Vaticano II se señala que la iglesia es la depositaria de la fe. Y la fe, esa es la misión que el Señor confió a la iglesia y que ella realiza en todo momento. Porque la fe se tiene que nutrir, la fe se tiene que alimentar. El quitarnos esa angustia, esa inquietud, esos miedos, esos temores, lo logramos es a través de ¿qué? De la paz, de la fe. ¿Y cómo crece nuestra fe? Por el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la iglesia todo el tiempo, hablarnos de toda la palabra de Dios, enseñarnos quién es Dios, enseñarnos a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, a través de la oración, todo este caminar de hacer crecer nuestra fe para lograr que en nuestro interior haya paz. Luego, para tener esa paz interior es necesario que conozcamos la verdad que nos hace libres de preocupaciones, de miedos, de angustias, que nos lleva a tener confianza y a creer a través de la iglesia, reitero, de la oración, del cumplimiento de los sacramentos, de los mandatos, el perseverar en el día a día en el conocimiento de Dios a través de su palabra y por el Espíritu Santo que nos va llenando de esa paz interior. Entonces, en este caso, esa paz interior, como en el caso de los apóstoles y lo que nos está mostrando el Evangelio, Jesucristo fue el que cambió cómo se sentían ellos. En el versículo 41 dice que ellos al principio estaban inquietos, angustiados, porque creían que Él era un espíritu. Pero luego en el versículo 41 dice que ellos se llenaron de gozo, pero aún ante el asombro no acababan de creer. Pero cuando Jesús comió con ellos, en ese sentimiento de solidaridad, de amor, porque la comida, la reunión en familia, el compartir, el llenarse de esa fuerza que es el amor de la familia, entonces en este caso cambió esa posición de los apóstoles y por eso entonces Él les continúa diciendo, era necesario que todo lo que se dice desde Moisés, los profetas y los salmos acerca de mí se tuviera que cumplir. Y fue en ese momento que abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. O sea, todo lo que pasó tenía que pasar. Esto hizo que ellos se llenaran de ¿qué? De fe, de confianza, de saber que Jesús, entonces, todo esto se había hecho realidad al subir esa cruz y resucitar. Y por eso entonces ellos entendieron todo lo que estaba escrito desde el Antiguo Testamento acerca de Él. Entonces Jesús les dice que todo eso tenía que pasar y que para que ellos vayan y prediquen y cuenten y lleven a las naciones todo esto que les ha pasado. Prediquen en su nombre la conversión del perdón de los pecados, empezando por Jerusalén. Y ustedes tenían que ser testigos, y ellos son testigos desde el mismo comienzo en que Jesús los llamó hasta este momento en que Él asciende al cielo, porque recordemos que estamos en estos 40 días después de la resurrección que Jesús asciende al cielo. Entonces Él les está mostrando todo esto como testigos de lo que es Él. ¿Para qué? Para que fueran a contarlo a las naciones, a todas las personas. Ser testigo es vivir a través de los sentidos, de la percepción directa, lo que pasó con ellos. Y ellos eso es lo que van a contar
porque en los Hechos de los Apóstoles están contando la formación de esa primera iglesia que es apostólica, que es nuestra iglesia católica. Entonces, el ser testigos era necesario para que ellos contaran a cada persona ese mensaje de conversión y cómo después de estar llenos de temor, de miedos, de dudas, fueron testigos de ese amor inmenso que Jesucristo nos tiene y que debemos contarlo al mundo para que quienes crean en Él se arrepientan y se conviertan, como dice en la primera lectura, para hallar esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento humano. Por eso vamos a orar. Señor, tú dices en tu palabra, la paz sea con vosotros. Hoy te damos gracias porque debido a tu entrega voluntaria en esa cruz, tu resurrección, tu amor y tu misericordia, podemos llenar nuestro interior de esa paz. Tú, Señor, eres nuestra paz. Gracias porque aunque afuera llueva, aunque afuera hayan dificultades, esa paz que tú nos das no nos la quita nada ni nadie. Cuando creemos en Dios Padre, en ti Hijo y en Dios Espíritu Santo, sabemos que todo lo que nos pasa es para nuestro bien, aunque en el momento no lo entendamos. Señor, que cada persona en el mundo escuche tu voz, esas palabras de vida, porque tú, mi Jesucristo, eres el camino, la verdad y la vida, que nos das la paz duradera. Que hoy podamos decir como el salmista en el Salmo 17, aleluya, este es el día que hizo el Señor, que podamos regocijarnos y alegrarnos en ti. A ti, Padre, y a ti, Hijo, todo honor, toda gloria y toda alabanza, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.